Nos criamos, por así decirlo, en el espíritu del comunismo, aunque en nuestra familia nadie era un patriota especialmente ferviente. Nuestra abuela, una muscovita de pura cepa, había sobrevivido a las represiones. La expulsaron de Moscú a Novosibirsk justo después de la guerra. Era una persona más bien religiosa y nosotros lo veíamos constantemente. Kostia valoraba a nuestra abuela mucho más que a nuestros padres. Ella era la figura central de la familia, porque casi siempre nos reuníamos en su casa. Mi relación con él era muy buena, pero con los chicos de su edad tenía dificultades para comunicarse, y como el trolling naturalmente desagrada a quien lo sufre, uno empieza a pensar en cómo librarse de eso. ¿Cómo librarse? Él pensaba, si me pasa esto, significa que soy imperfecto en algo. Y quiero volverme más perfecto para Evitar esas situaciones que surgen en el trolling. Él quería cambiar su vida, así de simple. En la Unión Soviética había solo 2 revistas donde se podía encontrar información interesante, algo fuera de lo común, distinta de la propaganda del socialismo, de la construcción del comunismo y de toda esa cáscara ideológica de aquella época. Eran las revistas Fiscultura y Sport, educación física y deporte, y Nauka y Religia, ciencia y religión. Y en una de ellas, creo que en Fiscultura y Sport, si no me falla la memoria, mi amigo me mostró entonces un artículo sobre yoga que había encontrado. Ese artículo me llamó la atención y se lo enseñé a Kostia. Él se lo tomó muy en serio, desde los 15 años y hasta los 18 o 19, hasta el momento en que lo llamaron al servicio militar, todo eran prácticas en casa. Empezamos a entrenar intensamente, ejercicios físicos y también la lectura de distintos tipos de literatura, digamos, espiritual. Todo aquello lo iba procesando a su manera y sacaba conclusiones completamente independientes, muy interesantes y, en mi opinión, muy útiles. Por ejemplo, enseguida vio lo que tienen en común todas las religiones. Eso fue aproximadamente en 1987, si no me falla la memoria. En ese tiempo conocimos a un hombre que, hablando en términos esotéricos, estaba muy avanzado. Y él impulsó que en Kostia, a mi modo de ver, se produjera un fenómeno que suele llamarse la apertura de la conciencia. Eso puede considerarse como los primeros peldaños del despertar, las primeras etapas de la iluminación. La apertura de la conciencia es cuando una persona empieza a comprender, si lo resumimos en 2 palabras, ciertas verdades que permanecen ocultas para la mente común. A Kostia comenzó a desbordarlo la sensación de que entendía algo que los demás no veían y que ese conocimiento podría serles útil. En pocas palabras, así es como yo lo entiendo. Cuando llegó la llamada perestroika de Gorbachov y empezaron a permitirse ciertas iniciativas individuales, es decir, algún tipo de actividad independiente, surgió una idea, porque antes de eso, durante el periodo soviético, muchas cosas estaban prohibidas. Por ejemplo, estaban prohibidas las secciones de karate. La gente entrenaba en sótanos, como todos saben, y con mucha más razón se perseguían las asociaciones religiosas. En esa época, mi hermano y yo hablábamos mucho con personas que hoy podrían llamarse esotéricas de distintos orígenes. Desde corrientes cristianas no tradicionales como los adventistas o los bautistas, donde la gente era profundamente devota de Cristo y del cristianismo, solo que con un enfoque particular en la práctica de los rituales, en las formas de culto o en los sistemas de oración distintos del cristianismo tradicional. Pero lo que vimos allí de manera muy clara, esa entrega, esa devoción a la fe, esa fidelidad a una idea, también tuvo, creo yo, su influencia
Entre 1988 y 1989 surgió la posibilidad de organizar algo, y un amigo mayor nos comentó que podíamos crear una sección de yoga. Nos aferramos a esa idea, porque la yoga era precisamente lo que practicábamos y estudiábamos de forma más profunda. La gente, naturalmente, tenía un gran interés, un deseo interno de acceder a conocimientos que en la época soviética, tras el llamado telón de acero, estaban cerrados. Por eso nació la necesidad de ampliar nuestros esfuerzos, pasar de una simple sección de yoga que tenía un límite natural a algo más. Bueno, ¿y qué podía ofrecer una simple sección de yoga? En realidad, se trataba de Hatha Yoga, es decir, ejercicios físicos. ¿Qué es lo máximo que se puede hacer allí? Pues, en el mejor de los casos, en unos 6 meses se podía enseñar a la gente varios conjuntos de ejercicios que influyen en una u otra cosa, sobre todo en términos de salud física. Pero la yoga en sí misma no tiene como objetivo final ni siquiera la salud. Su objetivo es el desarrollo. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo continuar ese desarrollo? ¿Qué viene después de los ejercicios físicos? Esto comenzó a plantearse. Y Kostya lo entendió muy rápido, la apertura de conciencia. Ese fenómeno, que en mi opinión está presente en mi hermano, le permitía ver lo que, de forma general, podría llamarse la verdad. Es decir, se puede comprender, pero expresarse de muchas maneras. Se percibe como una abstracción, algo que entiendes y sabes internamente, pero que puedes expresar en cualquier forma. Si hablamos de religión, puedes expresarlo en una forma propia de corrientes islámicas, o, si quieres, en forma cristiana. Aunque las formas parezcan distintas, en esencia se trata de lo mismo. También podría expresarse en formas védicas, por supuesto. Así empezaron a organizarse grupos dedicados a temas espirituales y esotéricos. En mi hermano comenzó a formarse un fuerte deseo de transmitir esa verdad a cualquier persona. Para ello, era necesario desarrollar distintas formas de conocimientos espirituales y esotéricos. Recuerdo que en aquella época leímos muchísimo a Castaneda, tratando de comprenderlo. En especial nos interesaba la idea de detener el diálogo interno, que ya intentábamos aplicar de alguna manera. Y, dado que él sentía que poseía ciertos conocimientos que otros no tenían, quería transmitirlos. Quería ser un maestro. Un portador de saberes. Esa era su motivación interna más fuerte, la convicción de que estos conocimientos ayudan profundamente a una persona a transformar su vida hacia una dirección mejor y más armoniosa para sí misma. Esa fue la motivación esencial. Es decir, gracias a estos conocimientos, una persona puede mejorar su vida y llegar a algo más grande. En cierta medida, todos estábamos impregnados de aquellas ideas luminosas que intentaban inculcarnos en la época soviética como futuros constructores del comunismo. El comunismo se presentaba como un futuro brillante en el que todas las personas serían felices. Esa idea flotaba en el aire, aunque para cuando empezamos a interesarnos por estos temas ya estaba completamente desacreditada en la sociedad. Pero el deseo humano de algo mejor y más luminoso, creo, siempre existe. Y, al menos en aquel momento, sin duda, seguía vivo. ¿Y qué es ese futuro luminoso? Es vivir bien, vivir con comodidad, vivir feliz. ¿Y cómo lograrlo? Pues si uno adquiere ciertos conocimientos espirituales relacionados con la esencia de la vida humana, con la base misma de su formación y de su naturaleza, eso lo conduce a la felicidad. Y la tarea, hacer felices a las personas, o al menos aspirar a ello. Así era. Esa era, pues, la motivación. Mi hermano entendió bastante rápido que cuando uno quiere hacer feliz a otra persona, uno mismo se vuelve más feliz. Es una especie de conexión.
como vasos comunicantes, por así decirlo. Sí, existe ese principio que sé que, por ejemplo, es muy cultivado por los budistas. Paul siempre estuvo orientado al desarrollo, tanto de su crecimiento individual como del desarrollo, y entendió bastante rápido que si uno no se desarrolla y se queda en el mismo lugar, empieza la degradación. Y muy pronto, cualquier proceso de enseñanza se agota. Por eso había que buscar constantemente nuevas formas, en su caso, nuevas formas de transmitir la verdad. En su sistema estaban presentes métodos de Hatha Yoga, etapas más avanzadas del yoga y también ciertas prácticas de carácter casi mágico. Él, por ejemplo, utilizaba formas por las que luego fue criticado, como es el karate astral de Aberiano, sobre el cual también se podría profundizar. Sí, las personas obtenían algo de ello, por eso acudían. Y diré lo siguiente, en la segunda mitad de los años 90, conocí a un joven que me dijo que después de leer una de las obras más conocidas de mi hermano, su conciencia se había transformado por completo. Eso, por un lado, y por otro, sí, realmente, cuando uno escucha esos programas donde se habla de supuestos abusos o de escándalos, siempre se omite una cuestión fundamental. ¿Por qué la gente iba allí? ¿Acaso eran todos tontos? ¿No entendían nada? Número. Resulta que la gente sí recibía algo. Constantín llegó a entender bastante pronto que lo suyo era enseñar, dedicarse únicamente a eso y a nada más. No quería trabajar, por ejemplo, en una fábrica, en un taller de fundición, a donde lo enviaron por distribución. Allí tenía que soportar un calor insoportable. Él lo describía muy bien. Un taller de fundición se parece mucho a lo que en la Biblia llamarían el infierno. Y después de una jornada así, al volver a casa e intentar enseñar algo a alguien o dirigir algún grupo, era simplemente imposible. Comprendió esto bastante rápido, aunque si recordamos la Unión Soviética, por ejemplo la película Cuidado con el coche, el personaje interpretado por Yevgeny Evstignev decía que pronto el teatro popular reemplazaría al teatro profesional. Además, el actor debe trabajar en algún sitio. Está mal que pase todo el día, entiende, dando vueltas por el teatro. ¿Acaso no actuaría Irmolova mucho mejor por la noche si durante el día trabajara en una rectificadora? Esa era la postura, pero se desacreditó muy rápido. Todos entendieron que no era así. Incluso practicando deporte hay que hacerlo de manera profesional. Lo mismo ocurría aquí. Solo doy esta analogía. Mi hermano entendió muy rápido que para lograr algún éxito tenía que dedicarse solo a esto, y también se le reprochaba eso, que al no trabajar en ninguna parte, ¿qué significaba? ¿Que promovía el parasitismo? ¿O algo por el estilo? Hubo momentos así. En aquel momento, él tenía 21 años. Imagínense, llegan personas de edad madura, de casi 50 años, incluso con algún título académico, que consideran que tienen mucha más experiencia de vida, y aquí un mocoso viene a enseñarles. Algunos lo percibían de manera negativa, porque muchos que intentaban discutir con él, nadie, no recuerdo a nadie, podía superarlo en disputas sobre temas espirituales. Y también se puede decir que había personas que llegaban a él con, diría yo, expectativas excesivamente altas. Es decir, que después de pasar por ciertas prácticas, llamémoslas del estilo Narbekov, en el caso de los hombres, por ejemplo, Do, en el caso de las mujeres, después de realizar algunas prácticas tántricas,
Y pensando que todo eso debía cambiar algo en ellos bastante rápido, al no ver esos cambios empezaron a mostrarse críticos y, con gusto, desacreditar las prácticas que habían estado haciendo. Como no me aportaron nada, entonces son malas. Entonces son dañinas. Entonces quien las enseñaba también debe de ser malo. Dicho en términos simples. Pero, hasta donde sé, Este tipo de personas no eran muchas. La mayoría de quienes en su momento se alejaron por alguna razón consideraban que quizá esas prácticas fueran buenas, hablando objetivamente y con sensatez, pero que a ellos, en lo personal, no les aportaban nada. Para mí, al parecer, se necesitaba otro tipo de sistema, pero considero que precisamente este era el enfoque y la actitud más adecuados y razonables. El dinero no era un fin en sí mismo. Servía por un lado para sostener toda la organización y por otro lado, según recuerdo de las reflexiones de mi hermano sobre este tema, era evidente que no podía tratarse simplemente de beneficencia, por ejemplo, a la hora de realizar seminarios o clases, porque una persona que no aporta nada de sí misma tampoco recibe nada a cambio. La fórmula era más o menos así y realmente funcionaba. Si a alguien algo no le gustaba y decía, esto no es lo que esperaba, no corresponde a lo que anunciaban, etc., simplemente se le devolvía todo el dinero. Yo mismo lo vi. A nuestra abuela, con la que crecimos y a través de la cual yo y mi hermano nos relacionábamos, la expulsaron de Moscú. La razón, que nuestro abuelo, el abuelo biológico, tenía pasaporte alemán porque era mestizo, su padre era alemán y su madre rusa. A él le gustaba viajar y en su momento obtuvo un pasaporte alemán, pero dada la época y la situación del país, era la segunda mitad de los años 30, lo expulsaron de Rusia hacia Alemania. Allí conoció al sobrino de Krupp. Krupp era uno de los grandes industriales alemanes. Él le consiguió trabajo y mi abuelo tuvo un empleo bien remunerado. Además, disfrutaba de una pensión excelente. Era un hombre bastante acomodado. Murió en 1993. Cuando falleció, nuestra abuela, que mantenía contacto con él, dijo que el abuelo había dejado una buena herencia para Kostia. Era una suma bastante considerable. A comienzos de los años 2000 o a finales de 1999, intentaron imputarlo por un artículo sobre el perjuicio derivado de actividades religiosas. Querían procesarlo por ese artículo, pero no pudieron encontrar nada. No podían, aunque había un gran deseo de encarcelarlo, porque se consideraba que, de algún modo, causaba daño al gobierno. Uno de sus razonamientos interesantes fue que él habló, y esto hasta hoy se me quedó grabado, sobre la influencia, digamos, de las estructuras gubernamentales. Su idea se expresa aproximadamente en que el Estado quiere convertir a las personas en cobardes y tontos, si decirlo en términos simples. Y yo, entonces, cuando estudiaba en el instituto, recuerdo que había una asignatura como el comunismo científico y también filosofía. Y allí se decía abiertamente que el ser humano como personalidad y el Estado son cosas antagónicas. Es decir, los intereses de la persona no coinciden con los intereses del Estado. Y el Estado quiere someter a la persona a sus propios intereses. Algo así.
Al principio se decía que vivimos de manera incorrecta, que hay que construir otro futuro y que ese futuro es el comunismo. Y a todas las personas se les inculcaban las mismas ideas. ¿Para qué se inculcaban estas ideas? Para sumergir a la gente en un nuevo sueño. Como resultado de ese sueño comenzó la revolución. Unas personas empezaron a matar a otras, empezaron a destruirlo todo y a construir algo de nuevo. Y así ese sueño conduce a revoluciones, y un sueño igual conduce a la guerra. Y vemos numerosos ejemplos de ese sufrimiento sin sentido. Un ejemplo fue Pavel Korchagin. Estaba dispuesto a morir, pero se aferraba a la idea del comunismo. Primero decidió destruirlo todo y después resultó que la ciudad se quedó sin alimentos y había que construir una vía férrea. Pero precisamente él apoyaba esa destrucción y luego empezó a construirlo todo de nuevo. Él no ve lo absurdo de lo que ocurre y muere por una mentira. Esto es beneficioso para el gobierno, para que todos se conviertan en esos héroes que mueren por el gobierno, que mueren por alguna ideología engañosa. Si todos se convierten en tales héroes, entonces el gobierno naturalmente estará en lo más alto. Que yo sepa, no sé si fue entonces o un poco más tarde, nuestra iglesia ortodoxa empezó a involucrarse en la oposición a esas organizaciones que iban surgiendo. Por cierto, según recuerdo ahora, ellos se aferraban no solo a mi hermano, por ejemplo, también con los mismos budistas con los que yo hablaba. Ya en los años 2000, intentaban encontrar en ellos algo prohibido para tratar de cerrarles de algún modo, porque nuestra iglesia, la que existe oficialmente, empezó a sentir que estaba perdiendo influencia en el ámbito espiritual. El factor fue, según considero, que el enfoque en los grupos era demasiado liberal. Es decir, empezaron a formarse grupos de personas interesadas no simplemente en asistir a una sesión, sino que querían dedicarle bastante tiempo, digamos, más tiempo, medio año o un año. Surgió un conjunto de compañeros así. Por cierto, esto surge en muchas organizaciones de carácter espiritual. Yo, por ejemplo, lo vi. Los budistas y los bautistas tienen su propio sistema. Allí pasan toda la vida sentados, permaneciendo allí. En los sistemas budistas es lo mismo. Existe el concepto de retiros. No es algún fenómeno propio solo de las actividades de mi hermano o de la organización de mi hermano, sino un fenómeno común para todos. Habría sido necesario, por supuesto, prestar más atención, en mi opinión, ahora mirando desde el presente, hacia el pasado, a la organización de esos grupos. ¿En qué sentido? No se debía permitir el acceso a todos, se admitía a todas las personas interesadas. Había que hacer una selección y un filtro. En mi opinión, ese fue el primer impulso hacia las persecuciones. Al fundador de la secta Ashram Shambhala, Konstantin Rudnev, lo detuvieron el 30 de septiembre en el chalet que le pertenecía en las afueras de Novosibirsk. En cuanto a las drogas, sé con total certeza que las drogas fueron plantadas, porque en nuestras fuerzas de seguridad existe esa práctica. Y Kostia se encontró precisamente con eso. Porque, por ejemplo, citaré un hecho. En primer lugar, a mí también me lo preguntan. Nunca vi a nadie de ellos bajo los efectos de drogas, aunque yo me había comunicado un poco con sus adeptos. Y en el momento en que lo detuvieron, a finales de septiembre de 2010, había más de 20 personas junto a él. A ninguno se le encontraron drogas en la sangre. Nadie presentó ni podía presentar nada que indicara que él, por ejemplo, mi hermano, le había entregado o vendido drogas. Ni una sola persona. El segundo punto es que sé con certeza que aproximadamente 2 semanas antes de que lo arrestaran, o quizá un mes, más o menos así, desde un mes hasta 2 semanas antes de eso, los llevaban a la comisaría y les confiscaban los pasaportes.
Cuando te quitan el pasaporte y sabes que estás, por así decirlo, bajo vigilancia y que en tu mesita, de donde lo sacaron, es decir, en la habitación donde él se encontraba, tengas guardada alguna bolsa con una sustancia narcótica, bueno, eso simplemente es ridículo. Mi hermano no es en absoluto tonto. Sabiendo que está, por así decirlo, bajo supervisión no oficial, llevar encima en los pantalones algún paquetito o tener una bolsa en la mesita es el colmo de la idiotez, a lo que mi hermano, por supuesto, no es capaz. Es decir, estos dos aspectos que acabo de mencionar indican que, naturalmente, no tenía ninguna droga. Fueron plantadas. Además, según me dijeron, hacerlo fue bastante fácil, porque cuando los detuvo el grupo especial, a todos los pusieron en el suelo y durante 2 horas los mantuvieron. En ese momento, en esas 2 horas, se puede poner lo que sea. Imponer al condenado Rudnev por la concurrencia de delitos y mediante la suma parcial de las penas impuestas, la pena definitiva de 11 años de privación de libertad con una multa de 100.000 rublos, sin privación del derecho a ocupar determinados cargos ni a ejercer determinadas actividades, cumpliendo la pena en una colonia penitenciaria de régimen estricto. ¿Cómo nos comunicábamos? Nos escribíamos, me entregaban cartas de él en las que principalmente preguntaba cómo me iban las cosas, cómo estaban tal o cual pariente. Sobre la salud, por regla general, ni siquiera recuerdo que habláramos de ese tema, aunque luego me decían que, naturalmente, estar en reclusión no es como irse de vacaciones a un balneario. Naturalmente, eso perjudica la salud. Pero él nunca se quejaba de su salud. Siempre me escribía que todo estaba bien. Y por último, cumplió su condena de principio a fin. Novosibirsk salió en libertad el fundador de la secta Ashram Shambhala, prohibida en Rusia. En el año 21, cuando salió en libertad, me resultó muy sorprendente que los periodistas, por así decirlo, lo persiguieran. Yo no podía entenderlo. Bueno, la persona cumplió su condena, pagó lo que le correspondía. ¿Qué más quieren de él? Pero, aún así, hizo lo correcto. Es decir, abandonar el país de inmediato. Porque de lo contrario podrían volver a... Y, como se vio, tenía toda la razón. Ahora mismo, sin duda, le habrían inventado algo otra vez y le habrían encajado algún artículo tirado de los pelos. Eso, sin duda. No tuvimos conversaciones telefónicas. Nos comunicábamos, digamos, por WhatsApp. Yo recibía de él algunas fotos. Ahí estaba él en algún bosque. Me pareció que empezó a verse mejor. Me alegré. Pensé que, quizá aunque fuera un poco, podría volver a ponerse en orden. En Argentina ha sido detenido el fundador de una de las sectas más peligrosas de la historia rusa. En su país, Konstantin Rudnev cumplió una pena de prisión, tras lo cual cambió de lugar de residencia y volvió a las mismas actividades. El operativo en el aeropuerto de Bariloche fue preparado con el máximo rigor por las fuerzas de seguridad argentinas. Fueron detenidas 14 personas de inmediato, la mayoría ciudadanos rusos, entre ellos Konstantin Rudnev, fundador de la secta Ashram Shambhala. A finales de marzo tenía la intención de volar a Buenos Aires y desde allí a Brasil. Como si ya sintiera que las nubes se cernían sobre él y tratara de borrar sus huellas. La sospecha es más que seria, trata de personas. No se ha presentado ninguna acusación, no hay audiencia, no puedo entender por qué esta detención se prolonga ya medio año y por qué la investigación allí se ha estancado. Bueno, creo que quizá, de algún modo, los compañeros locales se pusieron en contacto con los nuestros, no sé, con los organismos o con los periodistas, me refiero a los rusos, y estos intentaron presentarles el caso de Konstantin de la forma más difamatoria posible y posiblemente, es decir, esto es solo mi suposición, posiblemente eso influyó en que allí también lo detuvieran. Puedo decir una cosa, quiero que el caso de mi hermano sea examinado con justicia. El caso de mi hermano. Que ellos nos vean lo que realmente sucedió. Estoy seguro de que si lo ven objetivamente, lo que realmente ya estaba allí, es decir, todo eso terminará bien para él. Eso espero.
Me gustaría exhortarlos a la objetividad, así, sin apelar a lo que alguna vez fue y ocurrió en algún lugar, por ejemplo, en Rusia. Lo que ocurrió en Rusia, ahora, después de 11 años de reclusión, yo ya lo entiendo, de modo que eso ya no debe tomarse en cuenta, no debe considerarse. Si hay que dar, como se solicitaba, características, diría que es una persona muy decidida, eso no se le puede quitar. Que es una personalidad desarrollada, con una conciencia desarrollada, que tiene un gran deseo de llevar a las personas lo que se puede llamar de forma un tanto rebuscada la verdad, para que esa verdad influya positivamente en sus vidas. Esa es su principal característica. Así es como yo lo veo. Y también, como consejo fraternal, que sería conveniente revisar y mejorar las formas de enseñar la verdad. Así, hacerlas más adaptadas socialmente. Entonces, ¿usted considera que Constantín debe seguir dedicándose a la labor de divulgación? Y él no puede no actuar. Eso también lo entiendo perfectamente. Es imposible que una persona no actúe mientras está viva. Él hará lo que ya está en él, lo que debe hacer. Eso es todo. Es decir, de una u otra forma, de todos modos, se verá obligado a transmitir conocimientos. Eso, en cualquier caso, es que él simplemente no... ¿Cómo? Él se formó así desde los 15 años y así sigue existiendo y no puede simplemente cambiar de manera radical, no sé, hacia algo peor o hacia algo más simple. Eso no ocurre. Yo nunca he visto algo así en la naturaleza. La verdad, así que por supuesto lo hará.